Hola, en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es el polimorfismo en programación. Polimorfismo es una palabra compuesta que básicamente está compuesta por poly, que significa muchos, y forms, que significa formas. En pocas palabras, esto significa muchas formas. Es una palabra griega y en programación orientada a objetos usamos lo que son tres conceptos fundamentales que son la herencia, la encapsulación y el polimorfismo. Vamos a comenzar viendo lo que es la sobrecarga de miembros de una clase, tales como métodos, constructores y propiedades indexadas. Vamos a comenzar por los métodos o la sobrecarga de métodos, los cuales tener dos o más métodos con el mismo nombre pero con parámetros diferentes se conoce como una sobrecarga de métodos en programación. La ventaja de la sobrecarga de método es que aumenta la legibilidad del programa porque no es necesario utilizar nombres diferentes para la misma acción. Nosotros podemos lo que es realizar una sobrecarga de métodos de dos maneras, que son cambiando el número de argumentos que lleva un método o cambiando el tipo de datos de los argumentos, y de esta manera C# sabe cuándo llamamos a un método u otro dependiendo de la cantidad de parámetros o el tipo de datos de los parámetros. Vamos a ver un primer ejemplo creando acá lo que es una clase que se llame, por ejemplo, calculadora, calculator, y vamos a crearle un método que se llame, por ejemplo, un método estático que devuelva un entero que sea la suma en este caso, y este método va a recibir inicialmente dos parámetros, que sería el parámetro A y el parámetro B, y eso simplemente va a retornar la suma de estos parámetros. Pero si quisiéramos, por ejemplo, sumar tres números, podemos sobrecargar este método creando otro método pero con tres argumentos, aunque tenga el mismo nombre. Por ejemplo, si hago lo siguiente, public static int add, y creo dos parámetros, como vemos acá nos marca un error, lo que significa, como dice acá, es el tipo de datos calculator o la clase calculator ya define un miembro denominado add con los mismos tipos de parámetros, lo que quiere decir que acá podemos venir y agregar un parámetro adicional que se llame C, por ejemplo, y de esta manera C# diferencia cuándo llamar este método o este, y en este caso vamos a sumar tres números. Si vamos a la clase program para probar esto, podemos escribir lo siguiente, que sería, por ejemplo, calculator.add, y acá nos indica que tenemos dos sobrecargas de método, como vemos aquí. Estamos llamando a la primera de dos, que sería con dos parámetros, y si le damos acá, estaríamos llamando a la de tres parámetros, como vemos aquí. Entonces le podemos pasar a este dos números, como ven me lleva automáticamente a este método que sería el que estamos llamando, pero si le agrego otro, automáticamente se va para el segundo método que llevaría tres parámetros. Si probamos acá, creamos otro aquí y llamamos a otro método que lleva tres parámetros y ejecutamos .NET Run, vemos acá que tenemos la suma de dos parámetros y acá la suma de tres parámetros, que serían estas instrucciones. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos también, si queremos usar simplemente dos parámetros, podemos también lo que es cambiar el tipo de datos de los parámetros de uno de ellos, para de esta manera evitar que nos dé error. Como vemos acá, esto igual tiene dos parámetros, pero no nos da error de que el método ya existe, porque ya puede diferenciar que el primer parámetro acá es un float. Acá nos da un error, ya que nos dice que no puede convertir implícitamente un tipo float a int, por lo que podemos hacer un cast en este caso para probar, y de esta manera ya nos estaría validando correctamente. Pero como parámetro deberemos pasar lo que es un float. Vamos a cambiarlo acá también para tenerlo ya un poco más unificado. Acá va a retornar un float y esta parte la puedo obviar de esta forma. Entonces si vamos acá, este método nos da error ya que no existe un método con tres parámetros, lo elimino, y acá no nos da error ya que aquí sí implícitamente lo convierte a float, pero puedo darle lo que es un 5.5. Si le pongo el cursor acá arriba, igual no me indica cuál método estoy llamando de manera correcta, ya que está dando un error diciéndonos que no se puede convertir un doble a int. Pero si le coloco acá una F, que sería un float, o como crearíamos un float de manera literal, ahora sí nos detecta, si ponemos el cursor acá arriba, que se está llamando este método donde los parámetros son de tipo float, como vemos aquí. Igual nos dice que hay una sobrecarga adicional, que sería esta de acá abajo, que sería esta de acá arriba. Si guardamos y ejecutamos, vemos el resultado acá, que la suma es 10.5, ya que estamos sumando parámetros de tipo float. Ahora vamos a conocer lo que es la anulación de métodos o method overriding en inglés, la cual funciona de la siguiente manera. Si por ejemplo tenemos una clase derivada, o sea una clase que está heredando de otra clase, y esta clase define un mismo método que lo tiene ya la clase base,
Esto es conocido como una anulación de métodos. Y lo que es la anulación de métodos también se utiliza para lograr lo que es el polimorfismo en tiempo de ejecución. Esto nos permite también lo que es proporcionar una implementación específica del método al que ya tiene en su clase base. Para realizar la anulación de métodos, en este caso en C#, se debe usar lo que es la palabra clave virtual con el método de la clase base y override con el método de la clase derivada. Vamos a ver un ejemplo para tenerlo un poco más claro, pero básicamente la palabra clave virtual lo que hace es usada para modificar un método, una propiedad o indexador de la clase base y permitir así que se anule en una clase derivada o una clase que herede de otra clase. Y la palabra clave override es usada para extender o modificar un método virtual o abstracto, ya sea un método o una propiedad dentro de una clase derivada. Para ver ese ejemplo vamos a crear una clase aparte que se llame en este caso person y vamos a crearle un método que se llame por ejemplo eat, de comer. Acá vamos a imprimir un mensaje en consola que sea por ejemplo eating. Importamos acá el namespace y lo primero que debemos hacer es que si queremos que este método pueda ser sobreescrito en una clase derivada, lo que debemos hacer es colocar acá la palabra clave virtual. Y si creamos, vamos a crearlo acá mismo, una clase que se llame por ejemplo public class employee y le creamos un método que sea por ejemplo eat de igual manera, pero aquí eat va a decir lo que es eating lunch por ejemplo. Entonces si queremos sobreescribir este método, primero vamos a realizar la herencia que sería con los dos puntos como hemos visto y colocamos acá que herede de person. Vamos a ver, nos da un warning inmediatamente. Lo que nos dice aquí que para hacer que el miembro actual invalide o anule esa implementación, agregue la palabra clave override. Entonces en este caso simplemente tenemos que agregar la palabra clave override y de esta manera sobreescribimos un método que es virtual en la clase padre. Entonces si llamamos acá, creamos un objeto de tipo person y lo hacemos igual a new person. Si hacemos un punto it, vamos a ver que se va a llamar el método de la clase person en este caso. Como ven acá dice eating, que es lo que escribimos acá en la clase person, pero si creamos una de tipo employee y llamamos a su método it, que es una sobreescritura del método eat que tenemos en person, vemos acá que se llama a este método de dicha clase. También podemos hacer lo siguiente, que sería por ejemplo hacer que el tipo de dato de la variable en este caso sería person, pero creamos una implementación de employee, lo que significa que si ejecutamos acá nos va a llamar de igual manera el método de la implementación, más no del tipo de dato que le coloquemos acá. Pero como employee hereda de person, esto no nos da error y vemos acá que P es de tipo person, pero implementa a employee, que sería una clase derivada de person. Vamos a conocer un poco ahora lo que es la palabra clave base, la cual es usada para acceder a campos, constructores y métodos de la clase base. Nosotros podemos usar la palabra clave base dentro de un método de instancia, el constructor o el acceso de propiedad. Como hemos visto las propiedades en videos anteriores, podemos usar dentro de este lo que es el acceso de la propiedad de instancia únicamente. Esta palabra clave no se puede utilizar dentro de un método estático. Entonces con base básicamente podemos usarla para acceder a los campos de la clase base dentro de la clase derivada. Esto es útil si la clase base y derivadas tienen los mismos campos. Si la clase derivada no define el mismo campo, no es necesario utilizar la palabra clave base. La clase derivada puede acceder directamente al campo de la clase base. En este caso vamos a ver un ejemplo con unas propiedades. Vamos a crear una propiedad dentro de person que sea por ejemplo public string color y la hacemos igual por ejemplo a blanco o white en este caso. Y dentro de employee vamos a utilizar la misma propiedad pero con un color diferente que se llame por ejemplo, tenga como valor por ejemplo black o negro en este caso. Y aquí en employee vamos a crear lo que es un método que muestre el color que deseamos, en este caso show color, y acá vamos a imprimir con la palabra clave base.color que estaría haciendo referencia base a la clase padre que en este caso es person, o sea que imprimiríamos el color white. Y si mostramos en consola
consola también lo que es, en este caso, podemos utilizar lo que es this, donde this hará referencia a la clase actual más no a la base. Aunque desde la clase derivada podemos acceder, como habíamos visto anteriormente, a propiedades de la clase base. Si mostramos esto por consola, vamos a program, vamos a llamar el método en este caso de showColor. Como ven, acá no nos muestra ningún método, ya que el tipo de dato de P es person y person no tiene este método, solamente tiene el método i, por lo que en este caso sí sería útil cambiarlo al tipo de dato employee o simplemente utilizar var, ya que quedaría como tipo de dato employee, como vemos acá. Entonces, si vuelvo nuevamente, aquí sí ya tengo acceso al método y mostramos por consola, vamos a ejecutar y aquí vemos que primero se nos muestra lo que es white, que pertenece a la clase person, y aquí tenemos black, el cual pertenece a la clase employee, que sería acá. Ahora vamos a hacer lo que es la llamada de un método de la clase base en una clase derivada utilizando la palabra clave base, lo cual, por ejemplo, en este caso, si queremos llamar a este método dentro de este método, que básicamente es una sobreescritura, podemos hacer lo siguiente, y es escribir aquí base.it, y de esta manera estaríamos reutilizando la funcionalidad que ya tenemos en la clase base más una funcionalidad adicional que necesitaríamos tener dentro del mismo método. Entonces, si llamamos al método it de employee, estaríamos llamando ambos métodos, por lo que tendríamos ambas funcionalidades en una sola llamada. Esto es, por ejemplo, si queremos reutilizar la funcionalidad que ya tiene este método y simplemente agregar una adicional, pues de esta manera podríamos hacerlo utilizando base dentro del método y llamando al método de la clase base. Si ejecutamos acá, vamos a ver que reutilizamos acá lo que es el método, que sería esta llamada, y luego estaríamos llamando al resto de las instrucciones dentro del método sobreescrito, que sería esta funcionalidad de acá. Cabe destacar también que cuando nosotros creamos una instancia de la clase derivada, automáticamente se llama al constructor de la clase base. En pocas palabras, acá se llama al constructor de la clase derivada, pero también se llama al constructor de la clase base. Esto podemos comprobarlo de la siguiente manera. Vamos acá a crear un constructor en person donde no lleve ningún parámetro y simplemente vamos a imprimir person, por ejemplo, y acá vamos a crear un constructor también que se llame employee en este caso, y vamos a imprimir employee. Como acá estamos creando un objeto de la clase employee, vamos a probar ahora que se llamarán ambos constructores. Y como ven acá, al momento de crear la instancia se llama al constructor de person y luego al constructor de employee, que serían estas dos instrucciones. Y ya luego el programa continúa con la ejecución de manera normal. Yo voy a separar esta clase en un archivo aparte para que no sea tan confuso en caso de. Como ven, si le damos acá a esta lamparita, podemos ver que acá nos dice mover tipo a employee.cs, que sería sacar esta clase de acá y crearla en un archivo aparte, como vemos aquí. Y así ya tenemos un poco más claro lo que es person y employee. También otro uso que podemos darle, ya que estamos hablando de constructores, es por ejemplo a la clase padre, en este caso la clase base sería person. Podemos indicarle acá un constructor que sería por ejemplo name, y de esta manera concatenar el nombre a person. Como ven, acá nos marca un error diciéndonos que no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro name, lo que significa que ya no tenemos un constructor por defecto, sino que el constructor de person lleva un parámetro. Y como acá se llama o estamos heredando de person y no tiene un constructor por defecto, automáticamente nos da este error, lo que significa que para llamar al constructor de la clase base lo hacemos acá en el método constructor seguido de dos puntos, escribimos lo que es base y abrimos y cerramos paréntesis, y acá sí podemos colocar por ejemplo en este caso un valor estático que sea JSON, y de esta manera ya cuando se llame el constructor de employee se va a llamar el constructor de la clase base person, pero pasándole un parámetro estático acá. Si ejecuto, vemos que ya person tiene su nombre JSON, pero employee no. Pero si queremos también podemos lo que es crear un parámetro acá que se llame name, y si queremos que este parámetro se le pase a la clase base también podemos hacer lo siguiente, y es hacer referencia al parámetro name que tenemos acá, y de esta forma llamando al constructor pasando
pasándole este parámetro, podemos pasarle el mismo parámetro a la clase base, que en este caso es person. Acá nos da un error porque aquí estamos creando un objeto, o sea, llamando al constructor, pero sin parámetros, lo que significa que acá debemos pasarle un parámetro. Y si ejecutamos nuevamente, acá no nos apareció nada, ya que no hemos concatenado el valor, en este caso, más name, que sería este parámetro. Y si ejecutamos nuevamente, tenemos acá employee JSON y person JSON. Si creamos y vamos a crear otro objeto que se llame Carlos, si ejecutamos, en este caso nos da un error ya que estamos utilizando la misma variable, pero vamos a crearla en una variable diferente. Si ejecutamos nuevamente, vemos acá person JSON y employee JSON, y person Carlos y employee Carlos. Y de esta manera podemos pasarle de los parámetros que nos pasan a nosotros en employee, pasárselos al constructor de la clase base. De esta manera. Entonces, recapitulando un poco lo que es el polimorfismo, que significa muchas formas, podemos hacer lo que es la sobrecarga de métodos. Recuerden que en la clase base el método tiene que tener la palabra clave virtual para que pueda ser sobreescrito en una clase derivada como lo es employee. Como ven acá tenemos la palabra clave override, la cual significa que podemos o estamos sobreescribiendo este método de la clase base. Y obviamente este método tiene que tener la palabra clave virtual para poder sobreescribirlo. Cabe destacar también que, como hablamos en los multiniveles de herencia, podemos sobreescribir en cada clase derivada una sobreescritura de un método en específico. Por ejemplo, en este caso podemos crear otra clase que se llame, por ejemplo, manager, como vimos anteriormente, y a esta clase manager de esta forma, con el public override, sobreescribir el método en cuestión, que en este caso sería el método it. Y por último, como vimos, podemos también sobreescribir propiedades, que en este caso tenemos a color, que en caso de person sería white, pero en employee ya color tendría otro valor. Pero como ven, nos da un mensaje acá que dice que usemos la palabra clave new si su intención era ocultarlo. O sea que si colocamos acá new, ya de esta manera evitamos el error, ya que estaría ocultando de la clase person la propiedad color, porque siempre se va a utilizar esta en la clase employee. Si llamamos a ambos métodos nuevamente, vamos a ver que ya se nos ha ido el error amarillo que nos aparecía acá y nuestra funcionalidad seguiría de igual manera. Y por último vamos a ver lo que son los seal o sellado, la cual es una palabra clave que veremos más adelante cuando vayamos a hacer el ejemplo, pero esto aplica lo que es una restricción en la clase o en el método. Si creamos, por ejemplo, una clase seal, esta no podrá ser heredada. Y si es con un método que utilizamos esta palabra clave, el mismo no podrá ser sobreescrito. Por ejemplo, si yo defino la clase person como seal, que sería esta la palabra clave, automáticamente tenemos un error que nos dice que esta clase no puede derivar de un tipo de clase sellada. Básicamente seal significa sellado y por eso recibimos este error. Si le eliminamos, pero si queremos lo que es sellar un método, en este caso queremos sellar este método, para eso tendríamos que tener una herencia multinivel donde crearíamos la clase base. Vamos a crear la clase, por ejemplo, manager. Acá vamos a cambiar el nombre manager. Podemos eliminar este constructor que no le corresponde y acá y manager va a heredar de lo que es la clase employee. Vamos a eliminar el constructor para que no nos siga dando problema en esta parte. Acá ya he limpiado un poco el código para explicar el ejemplo, pero vamos ahora a ver cómo utilizar la palabra clave seal o sellar un método, que sería básicamente acá en person, que es la primera clase, creamos un método de manera virtual, lo cual podemos sobreescribir en clases derivadas. Pero acá, por ejemplo, en employee, si vamos a crear una clase derivada de employee, podemos decirle, por ejemplo, acá que sea seal, public seal override. ¿Qué significa esto? Que esta clase está sobreescribiendo el método, pero lo está sellando automáticamente. Lo que significa que si me voy a manager e intento sobreescribir este método, por ejemplo, override, voy it, por ejemplo, acá tenemos el método en la clase manager que lo estamos sobreescribiendo, pero en este caso nos dice que no se puede invalidar porque este método está sellado en la clase employee o en la clase padre, que sería employee en este caso. Y de esta manera ya esta sería, como quien dice, la última implementación o sobreescritura de este método, ya que si heredamos de esta clase nos impide sobreescribir esta funcionalidad, sellando el método. Lo que significa que ahora lo que tenemos que hacer, o lo único que podemos hacer, es reutilizarlo y nada más. Aquí tendría que llamarse de otra manera. Sería, por ejemplo, it other. En este caso nos da un error ya que no se está sobreescribiendo ningún
un método, pero lo único que podemos hacer es utilizar el método más no sobreescribirlo.